Muy buenas tardes. Este es un estudio de ciencias sociales, tema la violencia en Colombia para estudiantes de grado. La violencia en Colombia fue uno de los hechos más oscuros de nuestro país. Ocurrió básicamente por el traspaso de poder del Partido Liberal al Partido Conservador en el año 46. Por tal motivo, debido a la intolerancia política, al clima de guerra fría entre Estados Unidos y Colombia, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, disculpe, en la cual Colombia, como aliado natural de los Estados Unidos, se vio inmerso en esta situación. Básicamente fue el enfrentamiento político y militar en una guerra civil declarada entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Cada uno defendió sus posiciones políticas. Desafortunadamente, los sectores más radicales de ambos partidos llevaron una confrontación que llevó 300.000 muertos entre 1946 y 1958. Esta imagen representa lo que somos los colombianos, país de contraste. Decimos que tenemos la democracia más antigua de América, que respetamos el sistema constitucional y las leyes, y la caricatura muestra un personaje violento, que no acepta las diferencias. Y a veces nos matamos por lo mínimo que es un partido de fútbol. Muestra el grado de intolerancia que se vivió en ese momento histórico. Ha habido varios periodos de violencia. El que vamos a hablar es de 46 a 58, cuando liberales y conservadores se enfrentaron por el poder político. Y eso arrastró a la familia de ambos bandos. Antecedentes históricos. Según Darío Acevedo Carmona, comparto esa apreciación, la lucha entre los partidos liberales y conservadores en la década de los 40 fue radicalizándose más. Los sectores conservadores sentían simpatías por el franquismo, el falangismo, el fascismo y el nazismo europeo. Todos sabemos que fueron partidos intolerantes, ¿sí? Y acusaban a los liberales de comunistas. Simplemente los liberales eran burguesías progresistas lideradas por Alfonso López Pumarejo, que querían cambiar el país con la llamada Revolución en Marcha, que fue una de las grandes transformaciones sociales del país. Pero esas acusaciones de fraude, de que el otro era el enemigo, del otro, que el otro era peligroso, de que digamos para los conservadores los liberales eran ateos y comunistas, y para los liberales conservadores eran godos y enemigos de la democracia, falsos demócratas, llevó a un ambiente de persecución y de muerte. Las elecciones eran violentas. Si en un municipio ganaban los consejos municipales, el partido que era contrario, digamos, en este caso, digamos, si en un pueblo de mayoría conservador ganaban los liberales, había muertos liberales. Y viceversa, si en un pueblo de mayoría conservadora ganaban los liberales, también ocurría lo mismo. O sea, fue un ambiente de intolerancia y de tensiones, que se vivió más que todo con el triunfo del conservador Mariano Espina Pérez, un hombre moderado, pero que se dio a las presiones de sectores más radicales de José Antonio Montalvo y Laureano Gómez. Y el Partido Liberal se dio al radicalismo del gaitanismo, que era un sector, una ala socialista de izquierda que quería las transformaciones del país. Laureano Gómez, el hombre tempestad, líder máximo del Partido Conservador, su caudillo, que entre las décadas del 30 al 50 lideró la oposición a todas las reformas liberales porque consideraba subversivas y peligrosas, que apoyó en algunos sectores clericales para perseguir a los liberales desde el púlpito. Llegó al poder y fue un gobierno intransigente de exclusión del Partido Liberal, lo que llevó al golpe de Estado el 13 de junio de 53 del general Gustavo Raspilla, que lo depuso. En el exilio pactó con el líder liberal Alberto Lleras Camargo, el Frente Nacional, lo que lo reivindicó y permitió la alternancia pacífica de los partidos del año 58 y 74 para evitar la confrontación y el miedo al comunismo internacional. Hechos. La oposición conservadora de tendencia fascista lideró una feroz resistencia a las reformas de la República Liberal por considerarlas ateas y sovietizantes. El Partido Conservador optó por la abstención en las elecciones del 38 y el 42. En el 42 apoyaron al disidente Carlos Arango Vélez como
candidato a la presidencia de la República para evitar el regreso de López. López era el presidente liberal que lideró las grandes reformas constitucionales del 36 al 45, que estableció el sistema laboral, sindical y las reformas sociales muy importantes que necesitaba el país. Y conllevó al país al siglo XX. La división liberal, a raíz del intento de golpe de Estado contra López en el 44, la situación delicada de su esposa doña María Michelsi y el no manejo correcto del país, llevó a su renuncia en el 45. Lleras Camargo asume la presidencia como designado, era la figura, lo que hoy en día sería como la vicepresidenta de la República, y los liberales divididos entre Gabriel Turbay, oficialista, y el líder popular Jorge Eliezer Gaitán llevó al triunfo del conservador Mariano Ospina Pérez, que creó un gobierno de unión nacional, repartió paritariamente el poder entre liberales y conservadores para calmar los ánimos del país, pero desafortunadamente el sector laureanista y el sector gaitanista del otro lado, de la otra orilla liberal, llevaron a crear un clima de tensión. Además, Gaitán ganó las elecciones parlamentarias del 46 y se convirtió en el jefe máximo del Partido Liberal. Y rompió con el gobierno conservador de Ospina Pérez, lo que generó un ambiente muy complicado en el país. Además, en el año 48, Colombia va a celebrar la 9ª Conferencia Panamericana, promovida por el presidente norteamericano Harry Truman, que buscaba que los liberales y los conservadores colombianos se adhieran a su política anticomunista. Estos son el abrebocas de lo que ocurrió el día 9 de abril del 48. Tenemos al líder liberal, Jorge Eliezer Gaitán, máximo líder del Partido Liberal en la década de los 40, planteó reformas democráticas en su tiempo, digamos como otorgar derechos plenos a la mujer, impulsar una nueva reforma agraria y laboral en Colombia, y la elección popular de alcalde y gobernadores, que 40 años después de su muerte se llevaría a cabo. Desafortunadamente, sectores oscuros ordenaron su asesinato el 9 de abril del 48, lo que desencadenaría el proceso conocido como el Bogotazo. El Bogotazo, 9 de abril del 48, 1:05 de la tarde. El doctor Jorge Eliezer Gaitán sale del edificio Agustín Nieto y es asesinado supuestamente por un oscuro personaje llamado Juan Roa Sierra. Realmente no se sabe si él fue el asesino o fue alguien más. En todo caso, desencadenó una violenta reacción no solamente en Bogotá, sino en las provincias contra el gobierno conservador. En vista de la normalidad constitucional, el presidente Ospina decretaría el estado de sitio, llamaría al líder liberal Darío Chandía para negociar, reconformar un gobierno de unión nacional y tratar de calmar la situación que había en el país. Imágenes del incendio de los tranvías en el centro de Bogotá durante el 9 de abril. Una manifestación de dolor e indignación del pueblo. Imagen del tiempo creo que fue de fecha del 12 de abril del 48, en el que muestra a Bogotá semi-destruida y el cadáver del doctor Jorge Eliezer Gaitán con los médicos que lo atendieron. La muerte de Gaitán significó una gran frustración para el pueblo colombiano porque era la ley de las reformas sociales y democráticas de Colombia. Y comenzaría un periodo de violencia y muerte entre liberales y conservadores. El desarrollo de la violencia. Las causas, ¿no? La hegemonía partidista que excluía al partido contrario. Ya durante el siglo XIX la guerra civil era por eso. Subían los liberales y excluían a los conservadores. Subían los conservadores y excluían a los liberales. Ya que ocurrió la última gran guerra civil, que fue la guerra de los 1000 días entre 1899 y 1903, que conllevó a la separación de Panamá. El fenómeno caudillista del doctor Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán era un abogado popular y planteó las reformas a fondo del país. Entonces, por lo tanto, como estas no se llevan a cabo, era fijo presidente en 1950, sino que el 9 de abril del 48 fue asesinado y llevó a una gran revolución popular, que fue violentamente reprimida por el gobierno conservador. El contexto de la Guerra Fría, es decir, el presidente Truman
hizo alinear a los países latinoamericanos con gobiernos conservadores o militares en la lucha contra el comunismo, ¿no? El sectarismo político de los líderes tradicionales, como Jorge Eliezer Gaitán, liberal, y Laureano Gómez, conservador, que en el fondo no querían una negociación pacífica de la alternancia del poder. Consecuencias: la violencia política. Se formaron grupos conservadores como los Pájaros, grupos paramilitares, liderados por León María Lozano, un jefe conservador del Valle, para asesinar y perseguir y hostigar y desterrar liberales en sus territorios. Se formaron guerrillas liberales, grupos de autodefensa liberal, para combatir a los conservadores en las zonas donde ellos tenían influencia. La policía se convirtió en un instrumento de represión del Partido Conservador en el gobierno. Los sacerdotes de los púlpitos desafortunadamente incitaron la violencia en la persecución al Partido Liberal. Entonces, que llevó al que el 13 de junio del 53 el general Gustavo Rojas Pinilla derrocara al presidente titular Laureano Gómez Castro, conservador, a ultranza, como ya hemos venido hablando, y estableció una dictadura militar que trató de pacificar al país. Su lema era paz, justicia y reconstrucción nacional. El gobierno de Rojas fue uno de los mejores gobiernos del siglo XX desde el punto de vista de infraestructura. En cierta medida sí, pacificó el país, amnistió a los grupos liberales, pero quiso mantenerse en el poder, lo que llevó a que Laureano Gómez y Alberto Lleras negociaron un tratado de paz en Estiges y Bernidón, en España, para restablecer el gobierno civil. El Frente Nacional fue un acuerdo bipartidista entre Laureano Gómez, conservador, y Alberto Lleras Camargo, para alternarse el poder 4 años. Desafortunadamente, sí, las intenciones fueron buenas, calmó el país pacíficamente, digamos, se alternaron los liberales y conservadores por 4 años, pero excluyó a otros grupos políticos diferentes a liberales y conservadores, la permanencia del estado de sitio, del estado de excepción, los militares tuvieron grandes poderes, entonces llevó a la rebelión armada de grupos radicales de extrema izquierda como el ELN, la FARC y el EPL. Y se mantuvieron los grupos paramilitares conservadores para perseguir a la oposición. Conclusiones. La intolerancia política llevó a la degradación del ser humano. En un libro llamado Violencia en Colombia por Fal Borda, Germán Guzmán Campos y Eduardo Maña, refleja la importancia de la élite liberal conservadora como incitadora, gestadora de la violencia en Colombia. En vista de que esto se les salió de la mano, buscaron el acuerdo de paz, que sería el Frente Nacional. Hablar de la violencia en Colombia es algo muy complejo debido a que genera muchas susceptibilidades. Es la opinión de un historiador, de un docente académico, profesor Germán Eduardo Díaz Ramírez. La bibliografía que no debe faltar, los libros que se leen, de los que se basa nuestra investigación histórica. Muchas gracias.